Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, medidas que se toman justamente desde este sector para enfrentar esta etapa sin cuarentena. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos? Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, un gusto Bienvenido estar en el programa el día de hoy. Bueno, hay un tema que es fundamental y que ha estado solicitando el gremio de transportistas formales y es el subsidio. Ya se ha aprobado, obviamente, lo anunció el presidente de la República, pero ¿cómo se va a implementar? ¿A cuánto asciende, este subsidio? ¿Cómo se va a implementar? Y sobre todo, ministro, ¿cómo se va a verificar que tenga, diríamos, un correcto uso, un correcto destino, justamente para mejorar las medidas o los protocolos que tienen que tener los transportistas y sus respectivas unidades? Sí, efectivamente el día viernes ya aprobamos la norma, es un decreto de urgencia y debemos estarlo publicando el día de hoy o más tardar mañana, en la cual se establece un subsidio con un monto de 117 millones para 27 ciudades, Lima y Callao, como para 26 ciudades del interior del país, principalmente estamos hablando de las capitales del departamento. Efectivamente hemos tenido un trabajo adicional por cuanto entendemos que son recursos públicos y de tal manera que debemos tener mucho celo en el tema de la fiscalización, en el tema de la supervisión. Ajá. Estamos contemplando también la transferencia de 7 millones adicionales, en los cuales justamente es para reforzar el componente de fiscalización y supervisión, a efectos de que, digamos, tengamos la seguridad y la certeza de que los recursos públicos van a ser debidamente utilizados. Y este monto, ministro, ¿bajo qué criterios ha sido definido? Bien, lo que hemos establecido es determinar cuáles son los ingresos dejados de percibir por las empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros, transporte urbano, en lo cual la intención, el objetivo del subsidio es justamente garantizar dos cosas. Uno, que se siga prestando el servicio por las empresas y segundo, evitar que esos sobrecostos sean trasladados al usuario final. La intención es que este subsidio lo que va a hacer es cubrir sus costos operativos de las empresas. Estamos hablando de más de 50.000 unidades de transportes que se van a ver beneficiadas con este subsidio. Sí, ministro, y eso está muy bien. El presidente lo dijo muy claramente. Se busca evitar que los buses sean focos de contagio y por eso esa medida. Pero, por ejemplo, y usted lo puede revisar en nuestra página web, lo hemos escuchado ahora temprano con nuestros reporteros, hay un caos, por ejemplo, para revisar un punto nada más, en la vía de evitamiento. Las combis van repletas y hasta con pasajeros parados. Si es que no se controla eso, no va a servir que a los formales los tengamos ordenaditos, porque los focos de contagio, el foco de contagio van a ser las combis. Sí, efectivamente, así es. La combi es un sistema de transporte urbano, es un pasivo que tenemos de años anteriores. Sin embargo, lo que estamos buscando es, con diversas medidas, es reducir por lo menos el 40% de la presión del transporte público, sobre todo en las horas puntas, que es entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 5 y 7 de la noche. La estrategia va primero en evitar, obviamente, que por ejemplo, las entidades públicas, las entidades del Estado, de ahora en adelante ya no podrán movilizarse justamente en las horas puntas para poder, digamos, reducir la presión en el transporte urbano. Asimismo, el trabajo remoto, la posibilidad también de hacer uso de otro sistema de transporte como es la bicicleta o caminar, si es posible. O sea, estamos haciendo todos los mecanismos que permitan, el objetivo es reducir el 40% y justamente tratar de evitar las aglomeraciones justamente en el transporte urbano en las horas puntas. Hemos escuchado ayer al presidente también y a usted, ministro, hacer una invocación a las instituciones públicas para que al menos los trabajadores del sector público, trabajadores estatales, ingresen en horarios diferenciados para no generar más aglomeración. ¿Eso es una invocación o se está tomando alguna disposición para que en efecto eso sea así, sea obligatorio, esos horarios diferenciados de ingreso? No, ya es una disposición y está contemplado en el último decreto supremo que se ha aprobado el día viernes, en la prórroga del estado de emergencia. Ahí se establece la obligatoriedad de las entidades públicas de no movilizarse durante las horas puntas, justamente lo que mencioné, de 7 a 9 de la mañana y de 5 a 7 de la noche. Muy Ministro, bien. una aclaración. Sí, Ricardo, dale. Le quería consultar sobre lo que acabamos de conversar con el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, que tomando como base, ministro, las recomendaciones de la CDC, la organización que supervisa los temas de salud en los Estados Unidos,
no recomienda el uso de los protectores faciales, salvo para casos específicos de, por ejemplo, trabajadores del servicio de limpieza pública, por ejemplo, que no son de utilidad, nos dice. A ver, nosotros estamos trabajando con el equipo de especialistas del Ministerio de Salud, con los cuales ya han emitido el día de ayer la norma técnica para la utilización de estos escudos faciales, que son los protectores faciales, justamente como un mecanismo de protección, ¿no? De evitar y cortar el vector de contagio. El día de ayer ya ha sido emitido la norma técnica y también estamos trabajando en los lineamientos, que vienen a ser los protocolos que se van a utilizar de ahora en adelante en el transporte público interprovincial, sobre todo también en el urbano y en el interprovincial. Pero perdón, ministro, ¿cuál es el sustento técnico? Justamente nuestro consultor Elmer Huerta se hacía esa pregunta. Ok, esto se establece, pero el sustento técnico, el estudio, no sé, que justifique una decisión de esa naturaleza por parte del equipo. Sí, nosotros que hemos estado trabajando con el equipo de especialistas del Ministerio de Salud y que justamente es lo que el día de ayer, como comentaba, han emitido ya la norma técnica, ellos están basando en estudios técnicos internacionales. Hay 3 estudios técnicos internacionales, uno americano, que no me acuerdo ahorita el nombre de la entidad, en la cual establece como un mecanismo adicional de protección la utilización de los protectores faciales. Y en base a esas experiencias, ese benchmarking que han hecho los especialistas, se ha tomado la decisión de recomendar el uso de estos protectores, o son estos escudos faciales. Ok. Yo quería preguntarle algo sobre el subsidio, ministro. A ver, ¿qué transportistas pueden acceder al mismo? O sea, estamos hablando únicamente de formales. Supongamos el dueño de una camioneta que quiere desempeñar la labor de transporte público y obviamente con el compromiso de adecuarse a los protocolos, puede acceder. La gente, ¿cómo puede, por ejemplo, reconocer si tal o cual vehículo está acatando los protocolos necesarios? Sí, el subsidio va destinado para 50.000 unidades. Estamos hablando de las unidades formales que prestan el servicio de transporte público, tanto en Lima y Callao como en las regiones del país. Y en el caso de Lima y Callao, que tenemos la autoridad de transporte urbano, es la encargada de hacer la transferencia de los recursos. Estoy al aire. Y así mismo a cabo la fiscalización. Es una transferencia financiera, económica, y va distribuido a las empresas que prestan el servicio de transporte. En el caso de Lima y Callao son empresas afiliadoras. Ahí tenemos la empresa que es la dueña de la ruta, tenemos las empresas, tenemos las unidades que también son, propietarios, y tenemos al conductor del chofer. Va a haber un desagregado de la transferencia de recursos, y en el caso de las regiones es un poco, menos complejo la situación. Ahí la transferencia de recursos va a ser a través de la dotación de combustible, para lo cual se va a aprobar una norma en estos días en la cual se va a establecer la metodología, con la metodología en la cual se va a establecer el mecanismo de subsidio, el monto que se va a destinar el subsidio en base a dotación de combustible. Bueno, ministro. Sí, Ricardo, dale. Nada, tenemos que más bien nosotros esperar que estas disposiciones, ministro, se vayan ajustando también con el tiempo y de acuerdo a las necesidades y a la realidad, porque vamos a insistir, la formalidad es una y podemos de alguna manera regularla. Hablamos, por ejemplo, del subsidio y de la vigilancia, la fiscalización, pero ahora mismo usted se va al Callao o quiere salir del Callao por la Avenida Colonial, rumbo al centro de Lima, a la Plaza 2 de Mayo, los colectivos de las combis están en repletas, ministro, y tenemos que hacer algo también por controlar ese mundo real que se nos escapa a veces, ¿no? Sí, es correcto, por eso es que nosotros invocamos también a las empresas privadas también a tratar de evitar que su personal se movilicen en las horas puntas. Para eso también hay mecanismos como la contratación de empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros para sus empleadores. Nosotros también solamente terminar invocando a la población a tener mayor responsabilidad y compromiso y disciplina, ¿no?, en el momento en que uno hace uso del transporte público a efecto de evitar que sea un foco de contagio. Ministro, permítame una última pregunta de mi parte y no puedo más que referirme también al tema de carácter político, porque ayer el presidente de la República hizo una crítica en el sentido de que, hay muchas citaciones de ministros al Congreso para determinados temas. Entonces, ¿usted qué opina como miembro del Ejecutivo? ¿Cree usted que el Congreso con estas citaciones está
interrumpiendo, entorpeciendo el trabajo del gobierno para enfrentar esta pandemia? Mi opinión particular, nosotros, por ejemplo, yo vengo también participando en varias reuniones, en comisiones, y yo entiendo que es un trabajo colegiado que suma. También ayer hemos tenido una reunión de 3 horas en la noche con un grupo de congresistas para ver justamente la situación en la libertad, ¿no? Cómo están desarrollando, digamos, el nivel de contagio. Es un trabajo positivo porque nos ayuda justamente a advertir cuáles son los temas que tenemos que reforzar, dado que los congresistas están ahí en la zona, ¿no? Ellos visitan sus ciudades, pero también pedir o invocar al Congreso tener también un poco de comprensión, porque nosotros, digamos, tenemos una serie de actividades, estamos en un estado de emergencia y a veces sucede que se juntan una serie de invitaciones y obviamente a veces nosotros planteamos que esto debería ser una sola reunión, ¿no? Colegiada, y poder ver todos los temas de interés del Congreso, pero a veces nos tienen una reunión en una comisión y viene la siguiente y se juntan 3 en un solo momento y ahí justamente nos restan, digamos, capacidad de tiempo para poder ver otros temas de interés del país. Bueno, también lanzó el presidente una frase dura contra el Congreso ayer, pero ya escapa a su ámbito porque se refería a un tema más bien de la Comisión de Constitución, respecto a la posibilidad de la postulación de personas que tienen sentencia en primera instancia, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso también. Lo que no queremos, ministro, imaginamos del Ejecutivo tampoco, nadie quiere, es un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Parlamento Nacional, ¿no? Así es correcto. Nosotros siempre estamos con toda la predisposición de trabajar en forma colegiada con el Congreso y justamente nosotros, todos los ministros, tenemos esa misma posición de sumar a efectos de sacar, digamos, al país y superar esa situación de emergencia que venimos pasando por efecto de la pandemia en el país. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista.